Porque ahí ya les puse una nueva práctica y son otros cuantos ejercicios más. Yo sí vengo por el 20 y pico, pero vengo bastante bien. Bien, no, está bien. 20 y pico, estamos en forma, como dice. No lo abre. Ajá, bien. Hay algo que no anda acá. A ver qué pasó con el apunte 3, que no lo toma. Se subió. ¿Se subió, lo abre? Sí, pero tiene una hoja nomás. Sí, sí, Es sí. eso. Va, dos, digamos, hasta el 43. Está bien. Ah, ¿se ve? Porque yo no lo puedo ver, che. Pero está tipo en... Va, se subió en el último, en comenzando a trabajar con el IDE. Está abajo del método de la burbuja. Y arriba del link clase math. Está bien, sí, sí, sí. Se No, ve. lo que pasa es que no me lo está abriendo. Ahora voy a cerrar el navegador y voy a volverlo a abrir. A lo mejor es problema del navegador. No, porque hoy lo probé y andaba, pero si ustedes lo pueden abrir, me quedo tranquilo. El tema es que no lo puedo abrir yo. Aula virtual UCL. Bien, ahí entramos. Este práctico tiene mucho sobre la clase MAT, por eso les puse la clase MAT para que vean algunas de las cosas para trabajar, de las utilidades que tiene la librería. Ah. No sé qué pasa. Bueno, pero si ustedes la pueden abrir, me quedo tranquilo, es un problema mío. Hola, profe, perdón por la demora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Es un problema mío que no lo pueda ver entonces. Materiales, orientado a objetos, 2020, unidad 3. Sí, es una hojita que tiene el ejercicio 39, el 40, el 41, el 42 y el 43. Hola, profe, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, a ver, ¿qué dudas hay? Vamos a empezar por ahí. Porque los ejercicios siguen siendo más o menos lo mismo, los que les subí. Lo que podemos hacer después, algunos de los que están propuestos en la tercera práctica. Sí, pues recién la semana que viene estaríamos viendo, si mal no recuerdo, empezaríamos con la parte de errores. Sí, la clase que viene ya empezaríamos con la parte de errores, justamente. Sí, o sea, es tomar los ejercicios que estuvimos viendo y bueno, empezar a ver cómo manejar justamente los errores que nos puede ir dando, ¿no? Cuando hablamos de errores, yo siempre les decía la última vez que ustedes vieran, ¿sí?, en la consola qué pasaba si yo ponía cancelar, ¿sí? Entonces empezaban a aparecer justamente estos errores,
¿sí? Sí, que en este caso no, porque pusimos un número, pero pueden pasar. Number format exception, ¿sí? Entonces, justamente lo que yo les decía es que a medida que ustedes fueran haciendo ejercicios, ¿sí? Ustedes pudieran observar qué errores son los que van lanzando a medida que ustedes van trabajando, ¿sí? O sea, cuando a mí me aparece un error, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es, si yo considero que ese código me va a lanzar un error, yo tengo que encerrar al código que me va a dar el error dentro de un try, ¿sí? Y después colocarle un catch, ¿sí? Para que yo pueda manejar justamente la excepción, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? La semana que viene, ¿sí? O sea, cómo nosotros poder manejar justamente en base a try catch, cómo ir manejando los errores y cómo los va a ir lanzando y cómo los va a ir capturando, ¿sí? El try catch, ¿sí? El try es el que va a tomar el error y el catch es el que lo va a capturar, y de acuerdo a la captura yo voy a tener que ir marcándole la cantidad de errores que puede ir teniendo, ¿sí? De trabajar con errores en Java podríamos hablar todo el año de errores, ¿está bien? Podríamos trabajar, ya les digo, todo el año manejando errores, pero la idea es que aprendamos a manejar los básicos, ¿sí? Sobre todo por algo muy sencillo. Ustedes cuando el año que viene trabajen con lenguaje, con programación avanzada, la cantidad de errores es exponencial con respecto a los errores que vamos a manejar nosotros ahora, ¿sí? Todo acceso que ustedes hagan a una base de datos, toda escritura que se produzca, todo ingreso por teclado, toda salida, cualquier tipo de visualización que haya, lanza errores. Y justamente, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando. Entonces eso es lo que se va a ver la clase que viene. Bien, escucho qué dudas van teniendo, qué problemas van teniendo a medida que van programando, ¿sí? Qué es lo que les va apareciendo. Porque si no, siempre es un monólogo mío. A mí por ahora no me surgió duda. Nada, No me surgieron por ahora. No, a mí tampoco. todo bien, todo tranqui, todo normal. La verdad que son un grupo excelente, no tienen ninguna duda, pero el profesor se siente contento. Por ahora no, profe. Y se reniega Por ahora vamos bien, sí. como cualquier programación, digamos, no hay nada raro Y todavía. hay muchas dudas que se pueden también resolver simplemente buscando en internet. Pues hacer una Claro, búsquedita rápida y la resolver. Hasta ahora las dudas que salen son dudas fáciles. Claro, ahora por las ahora, dudas, por ahora. hasta ahora viene fácil, hasta ahora le vienen encontrando la vuelta, ¿sí? Ojo, Profe, me miren que mandó Java, Santino que estaba en lista de espera. sí, ahí está entrando. Miren que en Java normalmente lo básico está, lo que no es básico, ahí sí sonaron, no va a estar ni a garrotazo. ¿Ya? Ahí no van a estar ni a garrotazo. ¿Ya? Entonces eso ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ustedes, como estábamos viendo recién, se van a encontrar entonces que
tienen un apunte nuevo, ¿sí? Con ejercitación, y tienen esto de la clase mat, ¿está bien? En donde, bueno, nos muestran alguna constante como es pi, ¿sí? Bueno, cómo es calcular un valor absoluto, ¿sí? Cómo poder calcular el seno, el coseno, la tangente, las potencias, ¿sí? MATLAB, ¿sí? Cómo aproximar o redondear, cómo poder calcular el máximo y los mínimos entre números, ¿sí? Usando MATMIN y MATMAX. Y bueno, yo les dejé algunos ejercicios como para que ustedes puedan hacer. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que cuando trabajamos con este tipo de software, al igual que C, ¿sí? Hay que acordarse que siempre trabaja con radianes, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy a trabajar con ángulos, ¿sí? Lo primero que yo voy a tener que hacer es convertirlo. ¿Está bien? Acuérdense que 360 grados, ¿sí? Es igual a 2 pi radianes, ¿sí? Lo voy a poner así porque antes de encontrar el pi, ¿sí? Voy a estar un rato, a ver si estaba con el símbolo, tendría que salir. Encontramos símbolo, acá está. Ahí está, era la P, por supuesto. ¿Sí? 2 pi radianes. Entonces, eso nosotros lo podemos hacer fácil, ¿está? Porque es una conversión que vamos a tener que hacer nosotros. Si nosotros metemos un ángulo, por ejemplo, de 30 grados, ¿sí? Vamos a tener que hacer la famosa regla de 3 simple, donde el ángulo que yo voy a buscar en radianes va a ser igual al dato que yo tenga, ¿sí? Al dato que yo tenga, multiplicado, vamos a copiar, a 2 pi radianes dividido 360 grados, o sea, esa cuentita la vamos a tener que hacer. ¿Bien? No va a pasar de un lado para el otro. Entonces, si yo tengo que poner grados, minutos y segundos, vamos a tener que hacer cuentitas. ¿Está bien? Entonces, hay que acordarse que si yo a ustedes les digo, bueno, Dalix, yo les digo a ustedes, bueno, miren, vamos a hacer una aplicación en el cual yo tengo como dato. Hola, profe, perdón la demora, no me di No, cuenta bueno, no hay de... problema. ¿Sí? Grado, minutos y segundos, yo voy a tener que hacer un pasaje para que me quede todo en grado decimal. ¿Está bien? Para que después de pasar todo a grado decimal, lo pase a radianes. ¿Sí? Entonces, de eso yo me tengo que estar recordando, ¿sí? Que un grado son 60 minutos, y que un minuto son 60 segundos. Upa, estaba apretando cualquier cosa. Entonces, en base a eso yo tengo que operar. ¿Está bien? Entonces, si a mí me dan separado grados, minutos y segundos, yo voy a tener que hacer una operatoria para pasar ese ángulo a grados, minutos y segundos, y viceversa. Vamos a armar algo como para poder verlo, ¿sí? Porque va a haber un ejercicio en donde ustedes van a tener que trabajar con grados, minutos y segundos. Entonces, vamos a crear un nuevo paquete. Hoy es día 6/09 del 2021. Uy, no. 06/09 del 2021. Cierto, que son todos números. Olvidé de poner la palabra clase. Bien.
Y vamos a crear una clase que se llame ángulos. Vamos a borrar todo lo que molesta, ¿sí? Entonces vamos a ingresar grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces vamos a tener grado string, minuto string, segundo string. Entonces, yo inputealo. Ingrese el valor del lado del ángulo. Sí, esta sería una forma de hacer algo, sí, podríamos darle lados y que, a ver, hacemos un triángulo, le damos los lados, que calcule por Pitágoras el tercer lado y que a partir de ahí me calcule los ángulos, ¿sí? Eso lo podríamos hacer sin ningún problema. Entonces acá vamos a usar minutos y acá vamos a usar segundos. Esto vamos a trabajarlo con enteros. Y lo que vamos a hacer ahora es parsearlo como de costumbre, ¿no? Ah, le metimos 2 S. Sacarle una. Sí, acá, bueno, sería muy fácil porque lo que yo quiero obtener, que va a ser un doble ángulo, ¿sí? Ángulo va a ser igual a el valor del grado, ¿sí? Que sería grado, más, ¿sí? Después le tendríamos que hacer el valor del minuto, ¿sí? En grado. Acuérdense entonces que yo voy a tener tantos minutos, va a ser por 1 dividido 60, entonces vamos a tener el valor del minuto dividido 60 más el valor del segundo dividido 60. Con eso nosotros tendríamos el valor del ángulo. ¿Está bien? En decimal. O sea que si yo quisiera ver ¿Los segundos no lo tendré que dividir 2 veces por 60?
Espera, lo tenemos No lo en tenés que grado dividir dos minutos, sí, veces, está bien, digo. por 3600. Sí, tenés razón, no dije nada. Porque lo tenemos puesto en minuto y un minuto, un grado. Acá estamos hablando de segundos, ¿sí? Y dijimos, está bien, porque un minuto, y estamos metiendo segundos, se dio 3600, sí. Está bien. Gracias por la corrección. Entonces, si le ponemos 30 grados, 0 minutos, 0 segundos, me va a decir que es 30. ¿Está bien? O sea que hasta ahí andaría. Ahora, si le ponemos 3, 10, 20, bien. ¿Qué estaría faltando ahí? Porque está dividiendo dos enteros, tenés que dividirlo con doble. Muy bien. Entonces, ¿dónde tendría que cambiar la cosa? Y le pones 60.0, por ejemplo. Que es- Muy bien, veo que algo se acuerda. Muy bien. Eso se los había explicado Luciano en una de las clases, después se lo expliqué yo. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora habría que ver si el proceso inverso vale. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí venimos perfecto. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si tengo que hacer el proceso inverso? Y bueno, si yo tengo que hacer el proceso inverso, yo ahora tengo un ángulo y acá pasarlo a radianes sería muy fácil. ¿Está bien? Inclusive de acá podría sacar el seno, el coseno y la tangente. ¿Está bien? O sea, yo a partir de acá, yo podría venir y decir, bueno, ¿sí? Pero antes de hacer esto, yo lo que tendría que hacer es el doble ángulo radian, yo tendría que calcularlo, ¿sí? Porque el doble ángulo radian sería, entonces, de acuerdo a lo que estábamos mirando acá, ¿sí? El valor del ángulo que yo tengo multiplicado por 2 pi radianes dividido 360. Entonces, el ángulo que yo tengo por 2 por, y acá usamos mat, punto, pi, dividido 360. Ahí tendríamos el valor del ángulo en radianes. ¿Sí? Acá a lo mejor lo que nos convendría es, ¿sí?, utilizar, ¿sí?, lo que habíamos visto que era el JTEX Area, para que fuera un poquito más sencillo para poder trabajar. Entonces acá podríamos poner JTEX Area. Entonces, acá lo que podríamos hacer es colocar, ¿sí?,
setText. Y acá ponemos y a partir de acá vamos haciendo los append. Acá vendría un append. En donde nosotros pondríamos ¿sí? Entonces acá lo que lo que Mario se olvidó, ¿sí? Es ¿sí? Para que vaya apareciendo uno debajo de otro. Entonces, de esa manera nosotros podemos, esto lo colocamos como, como anteúltima línea, ¿sí? Nosotros ahora podemos ir haciendo los cálculos y a medida que vamos haciendo los cálculos los vamos incorporando. Entonces, ahora lo que le vamos a decir es que me muestre el ángulo en radianes. Entonces volvemos a hacer un append, el valor del ángulo en radianes es, y acá habíamos dicho ángulo rad, y ahí tendríamos el valor del ángulo en radianes. ¿Sí? Tenemos el valor del ángulo en grados y el valor del ángulo en radianes. A ver, vamos a mirar una cosa. Fíjense que ahí tendríamos que verificar de no hacer el error, entonces yo ahí no metí datos, entonces ahí tendríamos que tener una validación, ¿sí? Para que no me deje meter nada, ¿sí? O sea, que tenga que poner un 0 obligatoriamente. Entonces fíjense que si yo meto el ángulo de 360, me tiene que dar 6.28, que es 2pi, ¿está bien? Entonces, significa que el cálculo lo está haciendo bien, o sea, me está dando 2pi cuando yo pongo 360 grados, ¿está bien? Entonces yo acá podría calcular el seno, el coseno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le podría decir doble, ¿sí? Seno es igual a mat.sin, y entre paréntesis, ángulo rad, el coseno, más matcos, y acá, ¿qué pasó? Ajá, ¿sí? De el ángulo en radianes. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer
Bien, vamos a hacer de 45. Me tendría que dar seno, coseno iguales, 0,707, y me tendría que dar 1 la tangente. Ponemos un 0 acá, un 0 acá. Fíjense que es, ¿sí? No me da 1 la tangente. ¿Está bien? Me tendría que estar dando 1. Si ustedes se fijan cuando hace el cálculo, fíjense que el seno es diferente al coseno. Bueno, yo acá puse seno, tendría que haber puesto coseno. Sí, salió seno, 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 seno. Es seno, coseno y tangente. Fíjense que el valor del coseno, sería el segundo este, fíjense que le da diferente al valor del seno, ¿cierto? Y no es tan preciso como uno quisiera. Un decimal más le da, profe. Claro. Entonces ahí está la diferencia. ¿Por qué no les da? ¿Por qué no les da 0? No le da 1. Por eso no le da 1. O sea, habría que hacer algún tipo de redondeo para que esto funcione bien. ¿Sí? Fíjense que le da 0,99999 cuando realmente tendría que dar como tangente de 45, tendría que estar dando 1. ¿Está bien? O sea que el software tiene algunos errores de apreciación, que puede ser el mismo error de apreciación que le vamos a hacer ahora si yo quiero volver otra vez al mismo ángulo, ¿no es cierto? Si yo quiero volver al mismo ángulo, la cosa se va a complicar un poco, porque voy a tener que trabajar con la parte entera del número. ¿Está bien? Entonces, y le voy a tener que restar la parte decimal. Entonces, justamente por eso, ¿sí? Es que teníamos, acá está, ¿sí? Ahí están las funciones trigonométricas, que era la que estábamos viendo, la exponencial, función de raíz cuadrada, de números decimales, ¿sí? Habría que ver cómo hacer para sacar la parte entera. ¿Está bien? Que es muy fácil, pero bueno, eso se los voy a dejar que ustedes lo puedan hacer. ¿Está bien? Entonces acá dice meter dos ángulos entre 0 y 90 y sacar el tercero. O sea, ustedes acá ya tendrían una parte, ¿sí? Ya acá tendrían una parte. El tema es que los ángulos no tendrían que ser, ¿sí? Tendrían que estar en valores. Si yo tengo que meter dos ángulos y tengo que sacar un tercero, ¿sí? Tener cuidado cómo hacerlo para que no me vaya a dar error. Se crea una aplicación en la cual se ingresan dos ángulos entre 0 y 90 y nos dé el valor en radianes. Eso ya lo hicimos con sentencia conocida y el ejercicio que hicimos ahora. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si, bueno, yo tengo que trabajar con triángulos? ¿Está bien? Yo tengo que trabajar con triángulos, la cosa cambiaría. ¿Sí? Porque si yo vengo acá, nuevo, clase, triángulo. Vamos a aprovechar lo que ya hicimos para no complicarnos. ¿Sí? Y vamos a usar algunas cosas. ¿Sí? Vamos a suponer que yo no quiera meter ni minutos ni segundos, entonces solo vamos a sacar. ¿Sí? El tema está, ¿qué pasa si yo tengo que meter dos ángulos? Ángulo S1, ángulo S2, nosotros tenemos que tener cuidado porque si es un triángulo, ¿sí? La suma de sus ángulos no puede dar más de 180. Es así, ¿no es cierto?
Sí, esto sería muy fácil si yo hago esto y no me equivoco, ¿no? O sea, esto sería muy fácil si yo no me equivoco, pero yo acá tendría que hacer validaciones, ¿está bien? Yo a uno le pongo 90 y al otro le pongo 45, me dice 90, 45, 45, pero el problema está en que yo a uno le ponga 180 y al otro le ponga 45, entonces me va a dar cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces acá lo que habría que hacer es verificar cómo nosotros podemos validar que esto no ocurra. ¿Está bien? O sea, acá lo que se podría hacer es, ¿sí? Acá se podría poner un while. Siempre me equivoco en poner la llave, eso me sale mal. Acá podríamos poner un while. ¿Sí? O podríamos poner un if. ¿Sí? La idea por ahí sería con un while. O sea, mientras, ¿qué cosa? Mientras, por ejemplo, ángulo 1 más ángulo 2 sea menor a 180, que se meta acá adentro. Pero eso queda en loop, ¿no tendría más sentido ponerlo arriba? ¿Qué Entre el cosa? string y el while, ¿no tendría más sentido ponerlo arriba entre ángulo 1 y ángulo 2? Puede ser, Porque pero eso pasa quedaría en que... loop, el tema. ¿Y por qué va a ser un loop? ¿Y si yo acá te pongo un exit? Ah, ahí sí. ¿Está bien? Entonces ustedes ahí Pero para pueden eso poner un exit. para eso pondría un if yo en vez de un while. Ah, bueno. Por eso después cada uno lo verá cómo lo hace. Si yo acá planteo el if, yo pongo el while acá. El problema es que el while que uno tiene que poner, yo lo que tendría que hacer acá es una validación. Y las validaciones que tenemos, ¿sí? Vienen complicadas, porque hasta ahora ustedes no tienen idea de validación, entonces lo tendríamos que hacer con while. Se complican en las preguntas. Entonces acá nosotros lo hacemos con un if, ¿sí? Mientras el ángulo 1 y el ángulo 2 sea menor a 180, que venga y calcule acá.
Y caso contrario, ¿qué pasaría? Podría mostrar un mensaje de que están mal ingresados los ángulos. Entonces Mal sacamos ingresado este el de número. acá, lo ponemos acá. Esto lo podríamos poner afuera. ¿Sí? Si yo vengo y pongo un 180 acá y pongo un 90 acá, ¿sí? Los datos ingresados son erróneos. Si ponemos 20 y ponemos 80, estaría funcionando. Si no tendríamos... Pero no lo suma, profe. Ah, no, está bien, está bien. No, sí, dio 180. Sí, acá se lo obligué. ¿Está bien? Claro, claro, sí, no lo... Ahí se lo obligué. Sería una forma. ¿Está bien? Esta sería una forma. ¿Está bien? Después nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es el tema de cómo armar expresiones regulares, ¿sí? Para dejar ingresar un ángulo y que no entre otro y que en el momento me lo esté validando. ¿Está? Entonces, esa es la idea. Entonces ahí a lo mejor vamos a tener que usar expresiones regulares, vamos a tener que usar while, y mientras yo no pueda, ¿sí? O sea, no ingrese el dato correcto, no me va a dejar pasar. Ya, esa es la idea. Ahora sí me va a dejar pasar inclusive. ¿Está? Entonces, volvemos a lo mismo. Acá vamos a tener errores si yo pongo cancelar. ¿Sí? Me vuelve a dar el number format exception. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo sacar a esto? Volvemos a lo mismo. Esto tiene que estar metido dentro de un try. Sí, acá tiene que haber un catch. Y ahí tengo que fijarme cuál es el error que me dio. Me dio un number format exception. No se vayan a pensar que es tan sencillo, ¿no? Fíjense que yo ahora lo que hice es algo muy sencillo. Me rompió. ¿Vieron que no me tiró el error? ¿Se fijaron? Que no apareció el error acá. Sí, Sí, profe. no apareció. Entonces acá ya capturé el error del number format exception. ¿Okay? El tema está que lo que está mal de todo esto es que yo cuando hago un error y lo capturo, yo tengo que informarlo. Ese es el gran problema que hay. Ese es el gran problema que hay en las aplicaciones que nosotros trabajamos muchas veces. Era lo que comentaba, no sé si lo comenté con ustedes alguna vez. Cuando hablábamos de Falabella, perdón, voy a ponerle un tico. Un literal, ¿qué es un literal? Un literal. Voy a ponerle un texto. Cuando hablábamos la otra vez, no sé si estaban ustedes presentes, ¿sí? ¿Ven? Ahí está el error, informándoselo al usuario. Yo comentaba varias veces cuando hablamos de esto de los errores,
es que muchas veces lo que hace el programador es acá, en vez de ponerle un mensajito de error, o sea, lo captura el error todo bárbaro, pero acá lo que hace es introducirlo a un log, ¿sí? A un log de errores, un archivito log que me va marcando cuáles son los errores que va teniendo. Pero eso no está bien, porque está bien para el programador, se dio cuenta por dónde rompió. Pero lo que está mal, ¿sí? Es que el usuario no se enteró qué pasó. Bueno, a ver, yo comento dos casos, los dos me pasaron a mí. Uno personalmente y otro fue indirecto. Personal fue, hago una compra en su momento en Falabella, me dice, procesando la compra, el programa se voló, la aplicación se voló y volví al carrito de compra, o sea, volví a mi compra. Todo tranquilo, voy a ver la compra no estaba hecha. Digo, bueno, me voló y me pasó a la tarjeta. Cuando voy a ver la tarjeta tampoco estaba hecha la compra, así que zafé, pero algo pasó en el medio. ¿Sí? Al mes y medio, voy de vuelta a Falabella, esto fue mucho antes de que cerrara, ¿eh? Había una señora que estaba caminando por las paredes, había hecho una compra de 50.000 pesos, ¿sí? La compra no le figuraba, pero le figuraba el descuento de los 50.000 pesos en la tarjeta de crédito. A ver, en el medio algo pasó. ¿Está bien? Falabella tenía su propio sistema informático. No es como, a ver, algunos carritos de compra que todo lo que sea pago lo tienen tercerizado. Mucha gente lo tiene tercerizado con Mercado Pago, que es lo mejor que se puede hacer. ¿Sí? Ustedes lo único que le hacen a Mercado Pago es pasarle los parámetros, ¿sí? Y Mercado Pago se encarga de toda la gestión de seguridad de la compra con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Está muy bueno. Ustedes tienen que pagar un porcentaje de su compra, de la venta, perdón, pero el tema está en que ustedes se olvidan de la seguridad de su sitio. ¿Está? Falabella aparentemente tenía su propia seguridad y su propio sistema, pero había una incoherencia entre los dos sistemas. En uno asentaba la venta y no asentaba no asentaba el pago, o viceversa, no asentaba la venta y asentaba el pago. Entonces, algún error pasó. Entonces, ese error que pasa, a mí si hubiera solucionado, hubiera dicho, mire, no se hizo la transacción, o demoró demasiado, transacción cero, ¿sí? Entonces, ustedes siempre le tienen que informar al usuario qué es lo que está pasando, como hicimos nosotros recién. Error. No se pudo hacer. A ver, no entró datos, algo pasó. A ver, esto de no entrar datos acá se puede hacer sencillo. Acá se hace una validación y se impide que ustedes ingresen el valor nulo. Esto es valor nulo, no entra nada. ¿Está bien? Eso se hace con una validación. ¿Ok? Ahora, el problema está en desde que yo aprieto aceptar en adelante, puede ser que yo no meta un valor nulo, meta una letra. En ese caso, ¿sí? Se puede hacer también con validación, pero también yo tendría que estar informándolo. A ver, nosotros acá es muy sencillo porque trabajamos dentro del mismo equipo. Estamos trabajando sobre la consola, estamos trabajando sobre nuestro equipo. Cuando ustedes trabajan cliente-servidor, ustedes trabajan desde su máquina, cliente, y pasan datos al servidor, que es como funciona un carrito de compras, pueden pasar muchas cosas, desde lo que ustedes ingresan a donde llega el servidor. Entonces, cuando ustedes validen los errores, los van a tener que validar del lado del cliente y del lado del servidor, porque en el medio puede pasar algo. ¿Sí? Se pierde un dato, se pierde un bit, ¿sí? Se corta la transmisión. Entonces, todo lo que sea manejo de errores, como les decía recién, es exponencial, porque no solamente lo van a tener que ver del lado del cliente, mediante el tema de las validaciones, que ya las vamos a ver, sino que también lo van a tener que ver del lado del servidor, en donde ustedes van a tener que verificar un montón de cosas. Que la base de datos esté, que las tablas estén como tengan que estar,
que el dato que ustedes vayan a meter coincida con el tipo de campo que ustedes tienen en la tabla. ¿Sí? Que no se les vaya a meter un dato nulo. Que si van a meter un nombre, el nombre venga bien formateado, o todo en mayúsculas, o todo en minúsculas. Si ustedes van a escribir un texto, que ese texto no venga con un espacio en blanco adelante. ¿Sí? Acuérdense que las formas que tiene de ordenar Java, o un lenguaje de programación cualquiera, es el formato de ordenación que tiene cualquier computador. Primero, los espacios en blanco, los caracteres especiales, los números del 0 al 9, las minúsculas de la A a la Z sin la ñ y las mayúsculas de la A a la Z, porque trabaja con ASCII. Entonces, ustedes van a tener que verificar todo eso para que no suceda. ¿Sí? Yo acá lo que les hice fue mostrarle, bueno, miren, el error se captura así. ¿Sí? Por eso es que hay que tener muy en cuenta cuál es el error. Por eso les digo, fíjense qué error les digo acá abajo. ¿Por qué? Porque ese error es el que ustedes van a tener que volver a poner acá adentro. ¿Sí? Number format exception, es el error que me dio, y después le pongo cualquier nombre. Y después tendrán que tomar los parámetros. Si ustedes, ¿sí? No le ponen esto, ¿sí? Le saco el try, le saco el try que tengo acá, ¿sí? Ustedes lo volvemos a lo mismo. Tienen que ver cuál es el error que les da. Porque ese error que me dio a mí es el error que yo metí en el catch. Entonces, si ustedes nunca le prestaron atención a los errores que le da aquí abajo la consola, no van a tener idea de qué errores le puede llegar a lanzar la aplicación. ¿Está bien? Entonces, los principales que nosotros vamos a tener van a ser los number format exception, ¿sí? Los null pointer exception. Null pointer exception significa que no metieron absolutamente nada, ¿sí? O que no encontró lo que realmente estaba buscando, entonces null. División por cero, iba a decir división por cero, sí, iba a decir división por cero, ¿sí? Entonces son errores básicos que nosotros vamos a ir capturando. Y esos errores básicos, Java los va tomando de a uno. Entonces ustedes van a poner tantos catch como errores vaya a haber que tomar. Entonces uno tiene que tener idea de qué error va a tener. ¿Y cómo los va a hacer a esos errores? ¿Cómo lo va a ver? Y probando, viendo. Por eso siempre uno dice, ¿por qué los dejamos programar a ustedes solos? Justamente por eso, para que vayan viendo los errores. Y vieron que se lo dijimos desde la primera clase. Vean en las consolas los errores que le dan, ¿sí? Porque en base a esos errores yo después aprendo. Si no es que aprendo por el error, aprendo porque después cuando tenga que capturar el error, yo se lo voy a tener que poner. ¿Sí? Esto en lenguajes como Visual Fox, como Visual Basic. No sucede. ¿Sí? Los errores los maneja de otra manera. Java los maneja los errores de dos maneras distintas. Los maneja en tiempo de compilación, cuando yo veo que me pone la crucecita roja, cuando me pone este warning, ¿sí? Y después me los maneja en tiempo de ejecución, que es esto que yo veo en la consola. Esto se llama que rompe el programa. Esto me estaría provocando a mí una pantalla azul. ¿Ven? Yo tengo que evitar pantallas azules. ¿Y cómo las evito? Y bueno, como hicimos recién, colocando el try y colocando el catch. ¿Sí? Y al catch lo tengo que alimentar. Le tengo que decir, mira, ¿qué catch es? Y es un catch de number format exception. Y dentro de ese catch, number format exception, que tiene un nombre, yo le puse error, le puedo poner el nombre que a mí se me antoje, ¿sí? Yo voy a tener que colocar mensajes para que el usuario se entere. Y esos mensajes los voy a tener que ir lanzando. Yo acá lancé un mensaje, flaco, mira, metiste mal las cosas. O metiste letra o no metiste nada. ¿Está bien? ¿Podemos evitar que el usuario haga eso? Sí, usando validaciones. Si yo uso validaciones,
en un programa de consola como este que estamos trabajando, muy rara vez voy a tener que usar un try catch. ¿Está bien? El try catch lo voy a usar en el caso de que haya una división, para evitar que haya una división por 0. ¿Sí? En el caso de que haya una búsqueda dentro de un array y se me vaya el puntero al demonio, que es lo que puede llegar a suceder, por ahí yo definí mal los parámetros, pero aunque si son 5, empieza del 0 al 4. Yo le dije que busque del 0 al 5 y me hizo un desastre. ¿Sí? Y ahí me va a tirar un array exception. ¿Sí? Un array bound exception. Que se fue de mambo, que se fue el puntero, se le perdió. Entonces, no sé si eso se fijaron. Traten de definir mal un vector, un array, y fíjense el error que les da de array. ¿Sí? Esos son errores que hay que capturar cuando ustedes cargan un array, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir viendo. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Vamos a tomar profe, por mí no. este No, triángulo. profe, ninguna. Vamos a buscar el triángulo Java, este famoso que anda por acá. Bien, ¿a dónde era que lo tenía? Creo que estaba en D, y dentro de D, dentro de Workspace. A ver. D. Documentos. Workspace. Clase 2020. No. Lenguaje orientado a objeto 2021. Acá está. Hoy era C del 9. Este, ángulo Java. Este es el que vamos a subir, así lo dejamos metidito arriba. Bien. Entonces ahí ya quedó también el archivito de ángulo Java después del link. Bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Nuevamente lo vuelvo a repetir. Hablar ahora o callar para siempre. Va, callar hasta mañana que viene. No, yo, profe, por lo menos por ahora no. Bueno. Desde luego surge. ¿El resto? ¿Está más No, profe, callado? por ahora que... nada. Nada. Bien. No, creo Bueno, que no. No, se entendió bastante ¿entendió? bien. Bueno. Sí, sí. Gente, métanle pata con los ejercicios porque quedan un montón de cosas por hacer. ¿Sí? Y los quiero ver, les quiero ver yo código. Quiero ver código yo. ¿Está? Bueno. Dale, profe. Listo, gente. Nos Dale, vemos profe. mañana. Nos vemos mañana un Gracias. ratito. Dale, profe. Chau, Nos chau, vemos hasta luego. mañana. Hasta Nos luego. vemos, chao, chao.